Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado desenterrar su propio pasado, buscando respuestas en las huellas que dejaron aquellos que caminaron antes que nosotros. Pero hay capítulos de nuestra historia que parecen escritos en arena, desvaneciéndose con el tiempo y dejándonos solo fragmentos de un relato incompleto. Hoy, en el Club del Misterio, viajamos al amanecer de América, donde una civilización olvidada dejó un rastro de piedra y misterio, la cultura de Clovis. Durante años, los Clovis fueron considerados los primeros americanos, pero nuevas evidencias están desafiando todo lo que creíamos saber. Si fueron los pioneros, ¿cómo explicamos los restos humanos más antiguos encontrados en el continente? ¿Realmente sus avanzadas herramientas los ayudaron a acabar con la megafauna o hay fuerzas aún más grandes en juego? ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron y por qué desaparecieron tan repentinamente? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿acaso no fueron los primeros en llegar? Acompáñanos en este viaje al pasado más remoto de América, donde cada descubrimiento abre una puerta, pero también deja un nuevo enigma por resolver. Ven y cruza el umbral, aquí lo paranormal es real. El Club del Misterio te llama, donde el miedo en susurros proclama. Explorando lo inexplicable, escuchas voces del más allá. Bienvenidos al Club del Misterio, el lugar donde los enigmas se encuentran con la intriga y la curiosidad nos lleva a explorar lo desconocido. Desde lo paranormal hasta lo inexplicable, aquí nos sumergiremos en un mundo de emociones y suspenso. Los invitamos a unirse a este fascinante viaje donde desentrañaremos los secretos más oscuros y los enigmas más intrigantes. Prepárense para adentrarse en un universo lleno de misterios que desafiarán nuestras mentes y alimentarán nuestra imaginación. Sin duda, Andrés, Edgar y Julio. Soy Andrómeda, y como integrante de este fantástico programa, me gustaría saludar a todos nuestros amigos del Club del Misterio en cualquier rincón del planeta. Los invito también a suscribirse a nuestro canal y darle like a este episodio para que podamos seguir creciendo juntos. Estuve haciendo una investigación exhaustiva en los archivos clasificados dentro del ciberespacio sobre este fascinante tema, y lo que encontré va a sorprenderlos. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la arqueología para explorar una de las sociedades humanas más antiguas de América, la enigmática cultura de Clovis. Acompáñenos en este recorrido por un pasado remoto lleno de preguntas sin respuesta. En 1933, en el oeste de Estados Unidos, un equipo de arqueólogos realizó un descubrimiento sorprendente. Mientras excavaban, hallaron herramientas prehistóricas de más de 13.000 años de antigüedad. Uno de estos yacimientos se encontraba en Clovis, Nuevo México, y fue este lugar el que dio nombre a una cultura que, durante décadas, fue considerada la más antigua de América. Pero, ¿qué sabemos realmente de la cultura de Clovis? Estas comunidades prehistóricas dejaron un legado de herramientas elaboradas con una precisión asombrosa. Sus famosas puntas Clovis, hechas de piedra de sílex, eran armas letales. Diseñadas con forma acanalada, se insertaban fácilmente en lanzas, permitiendo a los cazadores abatir a enormes mamíferos como los mamuts desde largas distancias. Este ingenio tecnológico era clave para sobrevivir en un entorno donde la megafauna dominaba el paisaje. La cultura de Clovis floreció hace unos 13.500 años, coincidiendo con el hallazgo de los restos humanos más antiguos de América, como el cráneo de la llamada Eva americana. Esta mujer, hallada en cuevas hoy sumergidas en Yucatán, es un testimonio de los primeros pasos de la humanidad en el continente. Pero, ¿fueron los Clovis realmente los primeros americanos? En 2016, un descubrimiento en Pageladson, Florida, desafió esta idea. Allí, herramientas de piedra y huesos de mastodonte datados de hace 14.550 años plantearon una nueva hipótesis, la existencia de comunidades humanas en América mucho antes de los Clovis. Según algunos científicos, estos primeros habitantes pudieron llegar en barcos desde Asia, navegando por las costas y siguiendo los grandes ríos hacia el interior del continente. La cultura de Clovis no solo destaca por su tecnología, sino también por su posible impacto en la extinción de la megafauna. Hace 15.000 años, América era hogar de criaturas gigantescas, como el mamut de Columbia, que podía medir hasta 4 metros de altura y pesar 10 toneladas.
La caza intensiva, facilitada por herramientas avanzadas, pudo haber contribuido a su desaparición. Sin embargo, estudios recientes revelan que la megafauna ya estaba en declive antes de la llegada de los clovis, lo que sugiere que las causas podrían ser más complejas, quizá vinculadas al cambio climático o a otros grupos humanos anteriores. A pesar de su importancia, la cultura de Clovis solo perduró unos 300 años. ¿Qué llevó a su desaparición? ¿Fue la extinción de sus principales presas? ¿O tal vez fueron absorbidos por otras culturas? Las respuestas siguen siendo un misterio. El legado de la cultura de Clovis es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre los orígenes de la humanidad en América. Cada nuevo descubrimiento arqueológico nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber. Y mientras tanto, la historia de los Clovis, sus herramientas y su impacto en el continente siguen siendo un capítulo apasionante y lleno de enigmas en nuestro pasado. Hasta aquí mi investigación, Julio, Edgar y Andrés. Espero que haya sido de su agrado. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo ven desde sus perspectivas personales? Gracias, Andrómeda. La cultura Clovis ha sido fascinante desde que fue descubierta. De hecho, comparte características con otras culturas americanas. Aquí americano hablo de todo el continente, como el caso de las mayas, culturas que de un momento a otro desaparecieron. Más o menos, como se mencionaba, fueron 300 años nomás, lo que se data en duración de la cultura Clovis. Y hasta hace poco se pensaba que la cultura Clovis fueron los primeros asentamientos de Estados Unidos. Sin embargo, hace poco se descubrieron huesos que dan un ADN mucho más antiguo, más o menos de 14.000 años atrás. Los Clovis se les atribuye más o menos 13.000 años. Y los Clovis, en mi opinión, yo no soy antropólogo, pero hasta donde entiendo, lo que los hace fascinantes también es que se convirtieron en una especie como de hub, digámoslo así, cultural. Ellos al desaparecer de un momento a otro, después de 300 años de civilización y dejando sus asentamientos, una teoría de su destino se le atribuye que ellos se esparcieron y se fueron bajando por Centroamérica y luego pasaron a Sudamérica. De hecho, en un asentamiento llamado Lapa do Santo en Brasil, se encontraron restos óseos que tienen un ADN muy similar de los Clovis. Y esto están bastante distantes, ¿no? Brasil, Nuevo México, más o menos, que es donde estuvieron los Clovis. Y también se ha hecho un seguimiento y se han encontrado ADN en Centroamérica y en otras partes arriba en Sudamérica. Luego, los Clovis presentan bastante interés porque empieza a ser como una especie de cultura madre de otras. Finalmente ellos se extinguieron, más bien se mezclaron con otros asentamientos y desaparecieron como cultura. Los Clovis tuvieron precisamente ese legado, se han encontrado puntas de flechas o de lanzas, pero también algo interesante es que ya la arqueología y la antropología ha evolucionado bastante en el sentido de que ya no solo son los temas tecnológicos los que sirven para asignar una cultura, un conocimiento, sino, repito, los temas genéticos también. Esta cultura Clovis prácticamente es la protagonista del episodio de la migración entre Asia y América. Y según escuchábamos a Andrómeda, prácticamente ellos fueron los que cruzaron el estrecho de Bering. Hoy en día están separados los dos continentes por muy pocas millas, pero en esa época, como era una época post-glaciación, obviamente toda esa parte estaba cubierta de nieve y era prácticamente un puente natural. Ellos cruzan a América y comienza la conquista de esa parte de Norteamérica y ellos obviamente a medida que van descendiendo comienzan a encontrar nuevas especies animales y obviamente comienzan a multiplicarse porque encuentran una fauna mucho más próspera que en la parte alta y encuentran, como lo decían Andrómeda, una cantidad de, por ejemplo, los mamuts, los mastodontes, y ellos comienzan a vivir prácticamente, a alimentarse de estos seres y comienzan a descender y prácticamente llegan a México, a lo que hoy en día se conoce como México, y ahí es donde se encontró a la famosa Eva americana o la mujer de Najarón, que pues son los restos de una mujer que se encontró en Yucatán, en unas cuevas de Yucatán,
que prácticamente data de unos 13.500 años. Se calcula que era una mujer de unos 20 a 25 años, de 1,40 m de estatura y unos 53 kilogramos de peso. Entonces esto lo que nos da evidencia prácticamente es de todo ese periodo de migración de la humanidad de un continente a otro. El tiempo de los 300 años para mí puede ser algo discutible, porque obviamente ellos vienen siendo como los padres de todas las culturas, sobre todo del norte de América, ¿no? Habría que preguntarse por qué desaparecieron y a raíz de qué fue su desaparición. Bueno, pero si justamente tocas ese tema y que es de alguna forma una civilización tan antigua, ¿es la más antigua o atrás de ellos también antes de la cultura Clovis tuvimos otros padres? Ahí es la gran duda de por qué su cultura de alguna forma produjo herramientas muy sofisticadas, por qué duró tan solo 300 años, digamos, ese periodo de ellos. En la cultura Clovis hay, digamos que hay un aporte muy interesante, pero también hay una cantidad de dudas sobre qué pasó realmente con ellos. Se sabe que eran cazadores de mamuts, que son, digamos, los primeros nómadas que llegan a América, pero más allá, atrás de eso no hay mucha información. Pues hay pruebas científicas que atestiguan que en la época del nacimiento de la cultura Clovis existía una América, una megafauna muy importante, topos gigantes y impresionantes, mamuts, como les decía. El mamut considerado el mamífero más grande que jamás ha existido, en concreto el llamado mamut de Columbia, que podría llegar a medir hasta 4 metros de alto y a pesar unas 10 toneladas, sin contar que sus colmillos eran una peligrosa arma de 3 metros de largo. Hombres y mujeres de la cultura Clovis solo pudieron hacerse con semejantes presas a través de la confección de herramientas que le hicieron a través de sílice, como las que emergieron en diferentes excavaciones. Yo hacía la pregunta de los misterios de la desaparición de la cultura Clovis, y pues hay una teoría que les quería comentar, que es la de un asteroide que aproximadamente cae en la Tierra hace 12.800 años. Se cree, hay unos científicos de la Universidad, si no estoy mal, de Carolina del Sur, que hacen un estudio y encuentran una serie de trazas de platino, que es un elemento que se encuentra en los asteroides y en los cometas, que se encuentran en esa época en Norteamérica, y entonces concluyen que probablemente en esa época cae un asteroide, y esto puede ser uno de los fenómenos que colaboraron a la desaparición de la cultura Clovis. Los Clovis también se les atribuye como una posibilidad de su extinción, realmente no a una desaparición, esta es otra teoría, sino más bien una mezcla con otras culturas. Y los análisis que se han hecho de sus puntas de lanzas, de su tecnología para cazar, entre otras, se ha llegado a la conclusión que eran bastante efectivos para lograr atrapar a los mastodontes. Incluso a ellos también se les atribuye, junto con otras culturas, el haber desarrollado la técnica de despeñamiento de los mastodontes, ¿no? De acorralarlos cerca a un risco y sin necesidad de matarlos con las lanzas, sino más bien despeñarlos, ¿no? Entonces, ese despeñamiento los hizo muy efectivos a la hora de matar los mastodontes, y se les atribuye a cierta forma la extinción de ciertas especies. Por supuesto, eso todavía está en estudio, pero al ir agotando los recursos y al ser nómadas, pues se vieron forzados a ir bajando en el mapa de Centroamérica y finalmente de Suramérica. Hay una película que hace unos años también vi que habla de esta migración, no por el estrecho de Bering, sino de los primeros pobladores de América. Es una teoría de un científico que se llama Thor Heyerdahl, es noruego, creo que él es, y él en la película hace un viaje para comprobar que sí era posible, un viaje en unas condiciones, en una balsa prácticamente similar a la que tenían los nativos en esa época de la Polinesia, y establece el viaje entre Polinesia y llega a las costas de Perú, si no estoy equivocado. Es un científico noruego.
Y entonces, de esa forma, él demuestra a la humanidad que su teoría es verdad y que muchos de los pobladores que llegan a América no solamente llegan por el estrecho de Bering, sino también llegan a través del Océano Pacífico, cruzando 13.770 millas náuticas o algo así, y llega a la población del Callao en Perú. Entonces, es un punto a tener en cuenta. No creo que esta raza de indígenas que llega a América corresponda a los Clovis. Pudo ser probablemente posterior a la migración de los Clovis, pero vale la pena pues agregarlas en este tema porque pues obviamente también se catalogan como los primeros pobladores, sobre todo de la parte de Sudamérica. Lo interesante es que ahí hay un tema de manejos de tiempo, donde hoy de pronto la humanidad y los científicos pueden estar recalculando qué pasó, si realmente la historia y los tiempos están contados de una forma como es. Se sabe que posiblemente un asteroide cayó sobre ellos y son seres que pertenecen junto a los seres prehistóricos que también se saben que desaparecieron por culpa de un fenómeno muy similar al de un asteroide que acabó con la Tierra para ese momento, para ese periodo, y generó un nuevo ciclo de vida posterior. Lo que ustedes mencionan de la posibilidad de llegada de otros habitantes a América, incluso por vías paralelas, cobra mucha interés y es de bastante relevancia porque también admite la posibilidad de que la colonización de América no haya sido por una sola vía. Ustedes saben, la más fuerte teoría es la del estrecho de Bering, pero también el tema de la Polinesia abre una ruta paralela, no necesariamente secuencial, pero sí paralela. Y definitivamente a los Clovis se les atribuye una gran maternidad, por decirlo así, a las tribus, por lo menos de Norteamérica, ¿no? Hay estudios que mencionan que el 80% del código genético de los Clovis se encuentra a su vez en las tribus norteamericanas. Todo esto, los Sioux, los Apaches, todos estos diferentes pobladores. Luego, la cultura Clovis sigue siendo objeto de investigación y muy seguramente en próximos años vamos a tener nuevos hallazgos y es un tema que invitamos a nuestros amables oyentes a seguir profundizando. Y con esto llegamos al final de otro emocionante episodio del Club del Misterio. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los rincones más enigmáticos del universo. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que la aventura no termina aquí. Mantengámonos conectados más allá de este momento a través de nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, @El Club de Misterio, Spotify, Club del Misterio, en Facebook, @Misterios Club, Instagram, @Misterio Club y en la red X, Misterio Club. Para estar al tanto de todas las novedades, participar en encuestas y debates y compartir tus teorías e ideas sobre los misterios que nos fascinan. Juntos podemos seguir desvelando los secretos más intrigantes. Nos vemos en la próxima expedición del Club del Misterio. Hasta pronto.